Pa. Qué grande. Muy bien. Ahí vamos, ¿no, Javier? ¿Están todos adentro? Sí. Todos en casa. Sí, perfecto. Muy bien. Caperón. Muy bien. Les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos mientras tanto, si nos hacen la gauchada. Veo gente amiga. Qué grande. Ahí vamos, ¿eh? Segundito. Muy bien. A ver, un segundo. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Nosotros, acá les habla Néstor Borri, con muchos nos conocemos. Nosotros ya estamos con nuestro vino vespertino. Cada cual puede tener su propia copa de sustancia real o simbólica. La idea era, les agradecemos que estén, la idea era después de pasada la semana Laudato Si, y en esta larga caravana de Zooms en que se ha transformado parte de nuestras vidas a los que tenemos la oportunidad de poder compartir este nivel, queríamos desde Factor Francisco, después de haber también planteado algunas reflexiones durante la llamada Semana Laudato Si, nos parecía que era oportuno tener como un segundo momento, ¿no? Tener un segundo momento y un momento de algún modo de detención y de volver un poquito atrás, porque en el impulso de la recepción de Francisco, o en el impulso de instalar y de construir una mirada común, una mirada o un espacio de debate sobre el Papa argentino, su pensamiento y lo que podemos hacer de aquí, nos parecía que no solo había que diseminar, ampliar, compartir, sino también tener un momento de reflexividad que incluya además un juicio crítico sobre nuestros propios planteos. Lo que nos pasa tanto con Santiago como con Emilce, y creo que lo vamos a compartir, un poco lo hemos conversado, y seguramente ustedes tendrán a la vista algo de eso también, que muchas veces nos sentimos en escenarios que diseñan otros, trabajamos con coordenadas más o menos comunes, pero la escena es muy ancha, la cancha es muy amplia, y además de intervenir en el juego, nos parecía que también era importante ver un poco cómo eran las coordenadas con las que podemos construir, y que con Francisco pase algo. Hay un libro de Boaventura de Sousa Santos que yo leí muy tempranamente, que se llamaba Contra el desperdicio de la experiencia. Y a mí me parece que hay que hacer una especie de campaña contra el desperdicio de la recepción de Francisco en Argentina. O para decirlo por la positiva, por una optimización, un enriquecimiento del modo en que recibimos el privilegio, la oportunidad, y al mismo tiempo la exigencia de hacer sobre el pensamiento de Francisco una operación que nos permita reconocernos, estar a la altura, como decimos muchas veces con Santiago, desde Factor Francisco, estar a la altura de sus provocaciones y sus interrogantes, y realmente también de lo que debemos hacer con sus planteos para seguir construyendo colectivamente en Argentina, en América Latina y finalmente en el mundo. Por eso desde Factor Francisco, con Santiago Barassi, que lo tienen ahí, ahora se va a presentar, invitamos también a una querida amiga, Emilce Cuda, que ha tenido, Emilce, qué caravana, después nos decís la tasa de conferencias que has hecho en el último tiempo, y después nos vas a contar si realmente esta no ha sido la que más has disfrutado de toda la que has hecho en las últimas 2 semanas. Te hago una apuesta. La idea es compartir un poco, hacer un poco de reflexividad, hacer intervenciones cortas, y primero conversar entre nosotros, y en la medida de lo posible también abrir a la reflexión compartida, si la tecnología y la modalidad nos da. Entonces, esta es la breve introducción, y vamos a hacer así: va a hablar Santiago, después va a hablar Emilce, después voy a retomar yo. Javier Aranguri, que está ahí coordinando, después va a ayudarnos a hacer un momento como de debate y de intercambio. Esa es la idea, ojalá lo disfruten, ojalá nos sirva para intervenir lo mejor posible. Santiago, querido. Buenas, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bueno, creo que cuando Néstor agarró y dijo, che, ¿por qué no le decimos a Emilce de hacer un balance o tratar de esto de detenernos y volver a pensar lo que fue la Semana de Laudato Si? Me pareció que era fundamental. De hecho, un poco Factor Francisco, con quien, bueno, que con Néstor lo venimos trabajando mucho, este es un poco el espíritu con el que fue concebido, de cómo hacer
para que este acontecimiento que es Francisco, en la historia de la Iglesia, pero en la historia de la humanidad, y en un punto de inflexión, que ya en 2013, nosotros con Néstor siempre lo decimos, el Papa del fin del mundo, en realidad es Papa también del fin de un mundo, y ahora, a 7 años de que apareció en la escena pública un sudaca que se animó desde el centro del mundo a ponerse el nombre del santo más popular de la historia de la Iglesia, y que ya de entrada dio un mensaje de ruptura, que es realmente necesario, además de repetir, además de citar, además de, alabar hasta, digamos, ¿no? Porque por momentos eso es lo que genera Francisco, que lo importante es tener una mirada estratégica, de oportunidad, y bueno, con Emilce también la oportunidad de compartir con ella, y con quien también Factor Francisco, dentro de las primeras entrevistas que hicimos también del portal, fue con Emilce. Me acuerdo que Emilce dijo, ¿pero están seguros lo que están haciendo? Mirá que eso es mucho laburo. Sí, la verdad que es un montón de laburo, pero bueno, creemos que también vale la pena, es un momento para apostar, es un momento para ponerle cabeza, pero también mucha sangre, me parece. Y eso que es quizás un poco lo que queda de la semana Laudato Si. Una cosa quería decir antes de ya pasar ahí a pensar un poquitito lo de Laudato Si. Una vuelta hablando con Emilce en un Zoom que cruzamos a raíz del proyecto de Claxo, que después seguramente Emilce lo va a comentar, del cual Factor Francisco está participando también, pero que decía, hay que aprender a usar los Zooms, hay que aprender a hablar lo que se tiene que hablar y no creer que uno está dando una hiperconferencia o una hiper... o que está en prime time de la televisión. Algo de eso hay, que esto es medio audiovisual y televisivo, pero creo que también hay como una disciplina y hay que saber comunicar y aprovechar. Y creo que un poco lo que puede pasar con la Laudato Si, y pensando lo que pasó este tiempo, es que hay que saber aprovechar la Laudato Si y hay que saber usarla. Creo que hay una potencia muy grande que está puesta ahí. Creo que la apuesta también de la semana Laudato Si era poder salir un poco de la lógica de las conferencias e ir a buscar un poco más el espacio público o una cosa más popular, que obviamente que las condiciones imposibilitaron que tuviese esa característica, pero que me parece que ahí hay un elemento para ponerse en coordenada para cuando tengamos esto que se llama de la nueva normalidad, que va a ser complicado, pero que hay una apuesta por el espacio público que hay que potenciar. Acá hay algunos amigos y compañeros que una de las últimas acciones que pudimos hacer en la vía pública con Factor Francisco fue una pegatina con una serie de afiches sobre los 4 principios para lo que fue la víspera de los 7 años de la elección de Francisco el 13 de marzo. Y que fue llevar los 4 principios al microcentro porteño a que circulen con solamente la referencia y la marca de Factor Francisco, que tampoco es un gancho al Papa, pero tampoco es tan directo, alguno tampoco podrá sorprenderse, pero que justamente lo que nos parecía es que hay un potencial en términos políticos, en términos pastorales, en términos comunicacionales, del mensaje de Francisco, que hay que ponerlo a circular, y hay que ponerlo a circular en una clave de interpelación que vaya más allá de la Iglesia. Laudato Si, aparte, es un documento que ha tenido una recepción quizás mucho más poderosa en universidades, en sectores de los científicos o de mismo las militancias políticas o de los dirigentes políticos, y que no ha sido tal el proceso de recepción al interior de comunidades parroquiales o de comunidades religiosas. Eso obviamente genera dos interpretaciones o 2 lecturas. Una es respecto a qué es lo que está pasando en la recepción de nuestra iglesia en Argentina o en el mundo
respecto a estos planteos que hace Francisco, pero al mismo tiempo ahí también hay un código para decodificar del Papa, que es algo que tiene que ver con Evangelii Gaudium. Y creo que también un poco el balance que tenemos que hacer de esta semana es, y que nosotros cuando escribimos con Néstor para cuando comenzaba la semana Laudato Si, hablábamos también un poco de la necesidad de leerlas en conjunto. Y la Laudato Si también lo que muestra es un discurso religioso, pero que está apuntando a núcleos muy, muy críticos de el momento que nos toca vivir a nivel global y también generacionalmente. Y yo no me quiero extender mucho más, pero respecto al tema de la recepción y yendo un poco a la cuestión que tiene que ver con Francisco y la Argentina, yo creo que el tema con la figura del Papa y con la prédica del Papa, creo que tiene que ver medio como algo parecido a lo que nos tiene que pasar a todos los argentinos con las potencialidades que tiene nuestro país para encarar el siglo XXI. Muchas veces cuando se habla de la incertidumbre que genera la pandemia de cara al futuro, de la habitabilidad o de la sustentabilidad de la vida y del bienestar de los pueblos, yo creo que si en Argentina no somos capaces de poder construir una sociedad mediana que pueda generar condiciones de vida en las cuales medianamente sea agradable poder existir, no lo va a poder hacer prácticamente ningún pueblo y ninguna nación. Tenemos un potencial muy grande. Francisco porta y es producto de esa potencia, porque no es un papa formado en la gregoriana, sino que es un papa formado acá en las discusiones políticas, sociales, religiosas de varias décadas de la Argentina, y creo que toda la potencia que también está en el texto de la Laudato Si, que fue rápidamente reconocida y recepcionada por el mundo, en algún punto tiene mucho de nuestras tradiciones de pensamiento que convergen ahí. Entonces, me parece que hay algo que tiene que ver con la recepción del Papa en la Argentina, parecido a esto de poder asumir el rol que, más allá del rol que puede jugar Argentina en la región y pensando en la geopolítica global y algunas cuestiones más de escala, pienso más pensando acá en lo inmediato, en lo que es la vida en la Argentina y lo que es un proyecto de país. Creo que el desafío que hay y que tenemos, y yo eso lo asumo mucho también generacionalmente, es de que no se nos pueden pasar las oportunidades. Hoy volvemos a estar en un momento muy crítico a nivel social, económico. Creo que ahí hay una audacia en la cual estoy convencido que hay una hoja de ruta muy, muy, muy potente, que está en Laudato Si, pero en general está en el pensamiento de Francisco, y que hay una discusión muy profunda respecto al tema de la pobreza o la apología de la pobreza también, que muchas veces se le echa en cara al peronismo, pero en general al pensamiento crítico y de izquierda en general. Creo que hay que ser muy creativos también ahí y muy audaces, y después que hay algunas discusiones que tenemos por delante que son muy, muy concretas, muy concretas. La otra vuelta cuando hablábamos con Alcira Argumedo, ella planteaba que si no estamos en condiciones de parar en principio el desangre que tiene la riqueza socialmente producida en la Argentina, en realidad no hay posibilidad de poder construir todo lo otro. Creo que eso demanda posiciones firmes y de cara ya a lo que se viene, hay una cuestión muy concreta respecto al tema del impuesto a la riqueza y la redistribución de la riqueza en la Argentina. Y eso me parece que eso hay que buscar también
esas discusiones que ordenan, porque el peligro de la Laudato Si es hacer planteos muy, muy macro, como lo es, porque es una carta encíclica que está pensando a escala global y universal, pero que eso en definitiva se termina encarnando en discusiones muy concretas respecto a, a intereses, y en esa discusión es importante poder tener claridad, disciplina y organización, ¿no? Y creo que un poco el pensamiento de Francisco y la figura de Francisco en sí permite generar esos vasos comunicantes y esas conversaciones que son necesarias para hacer lo que viene. Y creo que un poco el desafío entonces es para lo que sea la nueva normalidad o en general lo que venga después de este contexto, es sí poder hacer construcciones muy efectivas. Digo, hay que ser muy efectivo, porque si no podemos tener proliferación de Zooms y de conferencias y va a ser muy difícil poder construir algo después. Así que bueno, no, eso como disparador, después la seguimos. Gracias, Santi. Emilce. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio de Factor Francisco, que es verdad, recuerdo dónde estábamos. Estábamos en una reunión, creo que fue el día que habló Jorge Alemán en Conadu, o alguien así, me acuerdo, y después de eso es cuando vino Santiago y me comentó de Factor Francisco. Y yo dije, eso es mucho trabajo, porque yo digo que sí a todo, y todo es mucho trabajo, y me arrepiento después de haber dicho que sí. Entonces, cuando alguien viene con un proyecto, digo, eso es mucho trabajo, no se metan en eso, ¿no? Y la primera vez también me vino con un proyecto así, hacer un evento por Medellín, ¿no? Y yo dije, eso es mucho trabajo, bueno, y lo hicimos, y fue un éxito. Y después, esta taza que fui a buscar, cuando me paré, ¿no? Fui a buscar, esto es Factor Francisco. Y de las 4 principios, me gusta este. Es el que siempre nombro. La realidad es superior a la idea. Y me parece que es clave para entender este Papa. Bueno, pero no estamos acá para hablar del Papa, sino para hacer un panorama de lo que fue la recepción del Papa, sobre todo en esta semana, ¿verdad? Que se festejó el aniversario, los 5 años de un documento. Y ustedes saben, les voy a contar algo, en Estados Unidos, porque en todos lados tenemos amigos y enemigos, parece, pero ahí un grupo de la iglesia en contra de Francisco sacaron un documento donde decía que efectivamente la iglesia hace un homenaje a las encíclicas, ¿no? Rerum Novarum, 40º anno, 30º adveniens, 100º annus. Dice, pero este Papa apenas pasaron 5 años y ya está festejando la encíclica. Bueno, es un error, porque no es que salió una encíclica a los 5 años de Laudato Si, sino, me parece que más que un festejo fue un sacudón que nos dio el Papa, ¿no? El Papa quiere realidad, y él armó desde el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral una comisión que con mucho orgullo digo que está a cargo de un colega, de un compatriota, pero además de un amigo, Augusto Zampini, que éramos muy niños los dos cuando nos presentamos con nuestro paper al primer congreso, y cada vez que nunca más nos vimos en Argentina, nos vemos todo el tiempo, pero nunca en Buenos Aires. Y siempre nos acordamos de ese momento, ¿no? Cuando ni nos imaginamos dónde íbamos a estar y de quién íbamos a estar hablando, de un Papa argentino. Y delega en esta comisión, y a cargo de Augusto Zampini, armar un equipo de trabajo internacional para poner en concreto la Laudato Si. Y por eso fui a buscar la taza mientras hablaba Santiago, ¿no? Es un Papa que, a diferencia de lo que pensaron estos críticos, esta mala crítica estadounidense, aprovechó estos 5 años para dar un nuevo impulso. Y lo que él quiere es que se hagan planes concretos. Porque lo que vimos esta semana, no solo en Argentina, sino en el mundo,
muchísimos eventos de Laudato Si, muchísimos. Y todo el mundo dice que encíclica maravillosa y qué grande la doctrina social de la Iglesia. Pero el Papa dice, bueno, pero ¿qué se hizo? O sea, ¿qué se cambió? Esta comisión tiene un método, o sea, cada semana tenemos que hacer un informe que es ver, jugar y obrar. Todas las semanas. Tenemos que ver, leer todos los diarios, ver todos los informes de la región, hacer un juicio a partir de la Laudato Si, y no decir qué hacer nosotros, no. Tenemos que llevar las propuestas de la base sobre qué hay que hacer. Es escuchar, miren, tenemos este problema y la base quiere esto. La base en Latinoamérica está pidiendo este cambio, ¿no? Y eso es lo que quiere el Papa. O sea, no quiere eventos donde se diga qué encíclica maravillosa, qué genial que ahora el Papa critica el sistema. O, no, me parece, yo no voy a decir lo que quiere el Papa, estoy hablando de manera analógica, como diría mi maestro Juan Carlos Escanone, ¿no? No, para que no se malinterprete, lo que sí queda claro es que el Papa sabe que el tiempo es poco. Sabe que el tiempo es poco. Y yo creo que una de las cosas que nos hizo perder este mundo es la conciencia de la finitud, ¿no? Por muchas cosas. Ahora creemos que el tiempo es infinito. Miles de Zoom, no podemos leer nada, no podemos leer un libro entero. Quien me dice que está leyendo un libro entero no le creo, porque yo me dedico a eso y no puedo leer un libro. No puedo. Entonces estamos en un cambio vertiginoso donde perdemos la noción del tiempo. Pero el tiempo es finito. Hay una ventana, tenemos una ventanita para hacer algo, por varios motivos. Si empezamos por casa, porque tenemos un Papa argentino, y eso no va a durar toda la vida, es una ventanita. Si empezamos por la encíclica, hay una amenaza ambiental terrible. Yo les comentaba a ellos que el otro día di una conferencia y salí con esta máscara. Esto es una máscara real, una máscara del ejército, no de acá, me la dieron en Estados Unidos. La amenaza ambiental es inminente. Y la gente no lo toma en serio, como tampoco toman en serio el coronavirus, porque como no ven los muertos subir en la pantalla de la televisión, creen que no va a pasar. Entonces, es como que no hay conciencia del límite, ¿no? Hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para que el Papa sea nuestra medida, hay tiempo para... Se terminó el tiempo, Argentina está en default, el mundo está... Ustedes vieron las imágenes de hoy, están rompiendo París, están rompiendo Europa, la manifestación por la muerte terrible y totalmente condenable de este joven en Estados Unidos, en Minnesota, está produciendo una cadena en el mundo, están rompiendo todo en Europa ahora. Pero hace una semana el problema era el coronavirus. Uno prendía el televisor y aparecían los muertos. Y de golpe está todo el mundo, ahora en la Plaza de Mayo hay una manifestación. Está todo el mundo ahí. Pero antes del coronavirus, el problema eran las denuncias de pederastía, ¿se acuerdan? Ya no se acuerda más nadie de los problemas que teníamos con los pederastas. Entonces, esa es la vorágine. Y el Papa, obviamente, yo como católica, creyente, creo que está iluminado por el Espíritu Santo, es el único que está diciendo, hay que hacer algo ahora. Basta de, qué lindo, basta del acto de glorificación. Hay que hacer algo ya. Quiero para la semana que viene cosas concretas. Algo concreto. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a financiar? ¿Y quién va a medir los resultados? Bueno, la sensación que tengo de la Laudato Si es que se han dado miles de conferencias, pero no hubo conferencias concretas. Como homenaje a la Laudato Si, vamos a, no sé, limpiar este río, o vamos a hacer una manifestación adelante de la petrolera para que empiece a investigar energías limpias, no sé. Eso sería un festejo de la Laudato Si. O sea, actos concretos. Y este Papa asombra, porque a veces me da la sensación de que está solo, ¿no? Es como hasta una expresión callejera, ¿no? Yo no sé nada de fútbol, pero creo que hay un dicho que dice,
quiere patear el córner y hacer el gol, ¿no? Bueno, es como que tiene que hacer las dos cosas. Y le estamos pidiendo mucho a una persona mayor, ¿verdad? Los que tenemos padres y abuelos, es una persona grande. Y estamos todos así como aplaudiendo lo fantástico que es, pero me hace acordar un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Donde dice, no me quemes los cabritos, son todos míos. No quiero que vengas acá a hacerme un holocausto. Si todo esto lo creo yo me puedo comer el cabrito cuando quiero, me puedo hacer el asadito cuando quiero. No es eso lo que quiero. Quiero que vayas y hagas justicia con tu hermano. Y a mí me da la sensación que hubo muchos festejos por Laudato Si, y por supuesto me llena de orgullo porque estoy de acuerdo con ese documento, porque estoy de acuerdo con el Papa, pero creo que el Papa está pidiendo acción. Y acción no es para el Papa, me parece, porque él habla de iniciar procesos, hacer una gran revolución, ¿no? Cambiar el mundo, pero por lo menos iniciar un proceso. ¿Y qué sería iniciar un proceso? Bueno, cambiar programas en las universidades, abrir oficinas. En Argentina tenemos, pero no en todos los países tienen una oficina de la Secretaría de Medio Ambiente. Por ejemplo, una de las conferencias que participé de muchas, una fue la de Mariana Mazzucata, ¿no? La economista italiana, que el Papa tanto pondera, y es una mujer muy enérgica. Yo siempre digo que ahora que yo hablo y doy conferencias y me veo que mis compañeros varones hablan muy tranquilos. Pero las mujeres cuando hablamos somos muy apasionadas. Y siempre digo que no voy a hablar así y después me sale. Y cuando miré a esta mujer me tranquilicé, porque si alguien la vio, ella era muy enérgica, ¿no? Y en un momento le hacen una pregunta y le dicen, bueno, está bien, usted dice que hay que ayudar a los pobres, pero ¿y dónde va a salir la plata, no? Y ella dice, no quiero que me hagan más esa pregunta. Es una pregunta estúpida, todos sabemos dónde está la plata. No pregunten más de dónde va a salir la plata. Todos sabemos que hay plata y sabemos dónde está. Así que no preguntemos más eso, ¿no? Y me parece que por eso el Papa la quiere a esta economista, porque ella está también impulsando medidas inmediatas. Esa es la reflexión que haría de esta semana Laudato Si. Gracias, Emilce. Genial, che. Bueno, yo pedí hablar último, siempre es más difícil hablar último, pero para relanzar también un poquito. ¿Saben que le escuchaba a Emilce recién y a Santi? Bueno, con Santi hablamos mucho todo el tiempo, con esto del tema de la ventana de oportunidad. Yo en el 2001 decía siempre una frase, ya tenía vida consciente en el 2001, confieso mi edad. Decía una frase que es, por definición, una ventana de oportunidad siempre se está cerrando. Y a veces tengo esa sensación con Francisco. Con Santiago siempre decimos, a veces a la mañana, ¿todavía vive? ¿No? O sea, no sea a la tarde. Y ahí yo tengo una sensación ahí como de urgencia. Y al mismo tiempo quisiera decir algo también, porque una cosa interesante de la iglesia y del cristianismo en general, y creo de Francisco en particular, es que se manejan los tiempos largos, en la urgencia y en los tiempos largos, ¿no? No se manejan los tiempos intermedios, en la urgencia inmediata y en los tiempos largos. Y también me venía, Emilce recién lo mencionó, porque ella además tiene un vínculo muy cercano, y yo lo sé, a Juan Carlos Escanone, y yo tenía presente a Orlando Llorio. Y entonces pensaba en la línea de todos los que trabajaron para la recepción, no del Papa, sino de lo que el Papa dice hoy en día, ¿no es cierto? Y pongo a propósito los dos extremos controversiales si los cabe, y un poco estar a la altura del arduo trabajo que hizo esa gente para que se pensara de cierta manera la recepción, no del mensaje del papado, sino del mensaje que da el Papa, que es el mensaje del Evangelio, con toda su potencia política e histórica. Yo creo que ahí hay un primer desplazamiento que hacer, ¿no? De recibir al Papa o de recepcionar al Papa a recepcionar su provocación. Y su provocación es el núcleo del Evangelio, con todo su peso político. Eso es una cosa. La otra que me venía a la mente en este tiempo es, yo soy muy especialista en hacer títulos de conferencias que después no doy, o libros que no escribo. Y uno es, me suena así, la catolicidad del virus y la universalización del peronismo. ¿Me escuchan? Porque los perdí. Los tengo congelados. ¿No? Me llama la atención, con Santi siempre decimos que vemos un poco el futuro, y con el tema del fin del mundo lo venimos trabajando mucho, y uno ve hoy las imágenes de, bueno, se nos va a París, se incendia New York, Washington, hay una pandemia general, todo el mundo habla de la vida y la muerte, bueno, es el fin del mundo.
¿no? Es como una cosa, un efecto últimos tiempos. Me parece muy singular que en este momento donde Francisco es papa, todo el tiempo en todas las televisiones del mundo se esté hablando de la vida y de la muerte. Temas religiosos si los hay, ¿no es cierto? Y temas que el capitalismo oculta de manera central. Los muertos de la guerra de Irak para acá son innombrables para el capitalismo, ¿no? Se tiran bombas y no pasa nada, ¿no? Las víctimas no deben ser nombradas, y sin embargo, todos los zócalos hablan de víctimas, aunque no las mencionen así. Creo que es muy significativo y muy desafiante. Y también esta sensación creo que tenemos todos de, no sé si todos, quizás todos los que estamos en este Zoom, pero no todos en general, pero creo que los que estemos en este Zoom probablemente lo compartimos, que es que este es un momento de universalización de nuestra experiencia del modo de hacer historia, política, fe, construcción social, etc. Gramsci decía que para que algo se universalice tenía que pasar por Italia. Era un italiano en ese sentido poco humilde, digamos, ¿no? Pero si quizás por esa... Yo creo que hay un resto de ese mismo criterio está en el credo, que dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, ¿no? Si no hubiera padecido bajo el poder de Poncio Pilato, el cristianismo no sería universal. Hace falta el imperio y el romano, además, para que algo se universalice. Y yo siento que también la tarea con Francisco es aprovechar este momento de universalizar algo de lo nuestro. Y algo de lo nuestro, por supuesto, es la trayectoria de la Iglesia latinoamericana, es nuestra manera de entender la teología y la cultura, la teología del pueblo. También es un momento de universalización de nuestro modo de entender cómo se hace la política, cómo se construye lo colectivo, cómo se cree y cómo se es pueblo. Verbigracia, el peronismo, ¿no? O sea, nuestro amigo Fortunato Malimachi dice que el cristianismo es un peronismo de sustitución, y viceversa, ¿no? Y hay algo de eso que creo que tenemos y que podemos pensar, y que está menos presente de lo que uno quisiera en las reflexiones. Por un lado es lógico, porque hay que ser prudente, pero a veces creo también que en la recepción que ha hecho, en primer lugar, la Iglesia Argentina, de Francisco hay como una especie de exceso de prudencia, ¿no? Un exceso de prudencia. A mí me gusta decir a veces quizás de manera un poco injusta, lo voy a decir la verdad, que la Iglesia Argentina es más mediocre que conservadora, en muchos casos. Lo que no es poco decir, porque no es que sea poco conservadora, sino que a veces hay dificultades, vamos a decirlo por la positiva, de ir para adelante con las cosas. La recepción de Francisco en Argentina es tardía y es lenta. Entonces tenemos ahí una tarea muy fuerte. Y lo que yo creo centralmente que hay ahí es el desafío de no solo recepcionar, sino en esto, con Santi lo hablamos siempre, a una operación se responde con otra operación, no con un aplauso, ¿no? Ni con un rechazo, porque están las dos cosas. La recepción de Francisco en Argentina estuvo sobredeterminada por la grieta y el arribismo. Esa es mi impresión, los dos tonos dominantes. Los demás somos pocos, perdón por ponernos en esos pocos, pero creo que los demás somos pocos, o por lo menos los que intentamos hacerlo de otra manera, somos pocos. Y no hay que citarlo, hay que operarlo. El Papa es un gran operador, todos lo sabemos, ¿no? Argentino y operador son sinónimos, en muchos casos, y casi todos, ¿no es cierto? Rosquero y argentino, no, son sinónimos. Todos los que andamos un poco por el mundo lo sabemos. Y sin embargo, en la recepción del Papa en Argentina, hemos sido poco argentinos, me parece. Tenemos que serlo más, ¿no? Y responder a esa operación y a esa provocación con otra. Se expresa mucho en cómo una de las primeras frases del Papa que se universalizó fue la de hacer lío. Hacer lío. Entonces todo el mundo decía como que hacer lío es hacer un pesebre viviente, no sé, cosas así que están fantásticas, pero es un lío medio de morondanga en un punto. Lo que solemos hablar siempre con Santiago es que el lío que vale la pena hacer es el que le molesta incluso al Papa, ¿no? Y él a veces lo pide explícitamente, en el sínodo con los jóvenes lo hizo muy fuertemente. Entonces, hacer una operación para incorporar al Papa a nuestra identidad de una manera menos cómoda para nosotros. Menos cómoda para nosotros. La incorporación vía la grieta es cómoda, la incorporación vía el aplauso, la cita de autoridad es bastante cómoda también, son respetables ambas y entendibles. Bueno, ¿cuál es la tercera posición en ese sentido? Una posición incómoda
que realmente le conteste al Papa, un poco como dice Emilce, con acciones, con decisiones que tengan costo, y no solo con anexar sus palabras o su figura a lo que nosotros decimos. Aunque no haya a veces más remedio, o por otro lado, haya que aprovechar la oportunidad. Francisco es un gran publicista, me parece a mí, en el mejor sentido de la palabra publicista. Entonces uno le agrega, a ver, Emilce, uno le agrega la casa común a cualquier cosa, y está bárbaro, porque es una contraseña muy potente. Es un gran, tierra, techo y trabajo es otra. ¿No? Hay algo ahí, bueno, Jesús también era un gran publicista. ¿No? Yo soy el camino, la verdad y la vida, una remera que diga. ¿No? Hay algo ahí con mucha potencia. Ahora, tenemos que hacer publicidad para vender un producto bueno, para vender, no solo hacer los carteles. Y yo creo que hay un trabajo ahí para hacer, desandando 2 o 3, me parece, cosas que a veces nos sirven de consolación para nosotros. Por ejemplo, en torno al tema, el Papa es peronista, entonces nos llenamos ahí de cosas, que bueno, el Papa es peronista, perfecto. Y un poco cierto es, pero más que peronista, el Papa es católico, el Papa es argentino, y por lo tanto, uno podría decir al revés, el peronismo es católico, ¿no? Sería más lógico decir eso, más que el Papa es peronista. Y tenemos que trabajar en una juxtaposición de base de los términos del Papa con lo nuestro, pero hacer una siguiente operación, de contestarle, de pensarlo, de desarmar lo que dice. Yo le diría así, con esto termino, y quisiera volver a pasarle la palabra a Santi y a Emilce. El tema no es si Francisco habla políticamente, o si habla para Argentina, sino, me parece a mí, descubrir la politicidad propia de lo que dice Francisco. No tanto, diría yo, además, cuando dice cosas sociales, sino el corazón teológico de lo que dice tiene mucha más política que lo que dice socialmente. Esa es mi impresión. Y los que sabemos un poco de los dos mundos, tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que hacer ese trabajo. Y también decir que cuando Francisco parece, porque uno parece Francisco que siempre estuviera hablando desde la peluquería del lado del Cabildo, que era donde se cortaba el pelo, y que por otro lado, cuando era posible cortarse el pelo, también yo me cortaba el pelo ahí. No es que habla para nosotros, es que habla desde nosotros para todo el mundo. Esa es que creo que hay que ver, ¿no? Y después saber que incluso en los planteos más lúcidos, como es la Laudato Si es maravillosa, pero tiene límites, por haber sido escrita para Urbi et Orbi, como solemos decir con Santi, ¿no? Y entonces el trabajo central que hay en la Laudato Si, que es articular lo ambiental con lo social, en la encíclica no está terminado. No está terminado. Hay que hacerlo acá. Hay que engancharlo con el trabajo, hay que engancharlo con la política, hay que transformar tierra, techo y trabajo en una consigna política y no solo de movimientos sociales, ¿no? Y esa tarea creo que está en ciernes. La semana Laudato Si, yo le tengo un agradecimiento respecto a las personas que la armaron, respecto a que hayan hecho, quizás es el evento más grande que se haya hecho sobre el Papa desde que fue elegido en Argentina, pero hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Y creo que hay que hacer, yo lo diría así, y con esto cierro, juxtaposiciones incómodas. Quizás no tenemos más remedio que juxtaponer lo que dice el Papa a lo que decimos nosotros, pero a eso le tenemos que agregar una incomodidad que sobre todo nos incomode a nosotros y que tenga que ver con el costo de la acción, con el costo de la reflexión y con el costo de no pescar dentro de la pecera, sino de convocar a otros por un lado e interrogar nuestros propios criterios por el otro. Eso quería decir. Ahora, Santi, Emilce, y después los demás compañeros y compañeras que están presentes, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo vieron lo que escucharon esta última semana? A Santi me gustaría preguntarle un poco cómo lo ven el mundo de la política y de la gente de 30. Yo tengo 50, Santi va 20 años ahí, lleva 20 años de ventaja para atrás. ¿Cómo lo ven en el mundo de tu generación? Y a vos, Emilce, que te movés por un lado tanto en el mundo y por otro lado en el ancho mundo académico, muchas veces tan árido también, ¿no? Por poner un adjetivo viable para decir en un Zoom. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves que va pasando esa cuestión? Entonces les quería devolver un poco esa pregunta como para avanzar. Ahí, retomando un poco el guante y el planteo de Néstor, yo creo que generacionalmente, y ni que hablar los que vienen 10 años más atrás mío. Ya sos viejo, ahora sí. Sí, ya está, ya estoy viejo. No, pero que obviamente que el tema medioambiental está instalado. Está instalado, en algún momento podría haber una
una mirada respecto a que era una agenda internacional que no tenía que ver tanto con las cosas que nos iban pasando acá, pero de pronto nos fue empezando a explotar por todos lados, que de hecho también fue una contradicción de todos los procesos latinoamericanos que protagonizaron el primer, lo que fueron los primeros, la primera década, digamos, del siglo XXI, y con tanto protagonismo y con tantas cosas interesantes a nivel social, económico, pero que al mismo tiempo fue uno de los límites porque evidentemente lo ambiental y lo económico, ahí tenemos una juxtaposición incómoda si las hay, y más aún cuando tenés un endeudamiento como el que tenemos. Y respecto al tema de dónde va a salir la plata para pagar eso, que eso también es algo para pensar en general, generacionalmente, cómo funciona el tema de la deuda a largo plazo y dentro de los procesos de desarrollo. Pero al mismo tiempo creo que lo que empezó a pasar con Francisco, y que es algo también de lo de la Semana Laudato Si, que fue algo que también nosotros quisimos propiciar, que fue un encuentro de jóvenes dirigentes en contextos concretos, donde aparece esta dimensión de la cual habla tanto el Papa. Néstor siempre se lo escucho cuando dice, el Papa habla de que hay que acariciar los conflictos. Eso lo dice respecto a una mirada geopolítica incluso, pero que para acariciar a algo, no importa lo que sea, tenés que por lo menos estar a 1 metro de distancia. En este momento de aislamiento, exactamente, hay que contagiarse, exactamente, quizás sea eso. Lo que pasa es que hay que contagiarse con las problemáticas territoriales. Y ahí es donde, por ejemplo, recién, no sé si todavía está, pero el compañero Damián Cápola de La Matanza, el otro día lo hablábamos, y claro, hace un tiempo hubiésemos dicho que, por ejemplo, podía ser parte de la agenda más verde o progre el tema de los arroyos y la contaminación de los arroyos, pero de pronto hoy los barrios populares llegan y están ahí lindando con los arroyos contaminados al lado de el cinturón ecológico de un parque industrial. Bueno, ¿cómo se conjuga eso? Entonces, cuando uno empieza a estar más cerca, ¿qué es lo que empieza a ver? Y cuando estás cerca te empezás a dar cuenta que la agenda verde no es solamente cool o solamente algo que se hace remera, sino que de pronto empieza a ser arsénico en la sangre de los pibes, empieza a ser lo mismo también con amigos y compañeros que hay en Entre Ríos, cerca de Gualeguaychú, el tema del glifosato. Yo creo que en ese sentido, generacionalmente, hay un reconocimiento al Papa también respecto a eso, pero al mismo tiempo tenemos, ahí me parece que el desafío de poder encarar esto que decías vos justamente, Néstor, de estos acoplamientos incómodos que tenemos. Y creo que el tema medioambiental, yo insisto, más allá de las decisiones directas que hay que tomar respecto al tema del cuidado de la vida y en perspectiva de sustentabilidad en general de la naturaleza, también es una de las formas que vamos a tener en los próximos años de contarle las costillas a los que se llevan mucho de los recursos naturales. Entonces que también eso lo tenemos que poner en forma para que sea un método también para disciplinar la avaricia de los poderes concentrados en América Latina, que están íntimamente relacionados con los recursos naturales. Entonces la agenda ambiental por lo menos tiene que servir para que esa avaricia que se quiere llevar todo y se la quiere llevar afuera, no sé a dónde ahora, no sé a dónde la va a querer poder gozar, pero que por lo menos la agenda medioambiental tiene que ser una forma de contarle las costillas a los que quieren simplemente maximizar ganancias con los recursos naturales. Milce. Bueno, lo que dijiste de las yo lo llamo, cuando el Papa habla así, frases lacónicas, ¿no? A veces me desespera porque tengo que estar al tanto de todo lo que dice, pero no para de decir todo el tiempo. Es un trabajo terrible porque tira una frase, empiezo a escribir y a los 2 minutos me llega por religión digital que dijo otra cosa y que dijo otra, y
Por ejemplo, tierra, techo y trabajo, ¿no? No se puede seguir hablando más de bien común. ¿Qué significa el bien común? Escucho a mi mejor amigo y a mi peor enemigo, todos hablan del bien común, pero nadie le pone contenido. El Papa, del contenido del bien común para el Papa es tierra, techo y trabajo. Es tierra, techo y trabajo. Y eso es muy complejo. Pero la gente, uno de los, vos bien sabés, Néstor, y también Santi, que la mejor forma de esconder una carta es ponerla a la vista de todos, ¿no? Entonces, esta manera de hipervisibilizar la encíclica y las frases del Papa hacen que terminan perdiendo interés, ¿no? Yo creo que esas frases cortas que pegaron, una vez que pegaron, tenemos que empezar a desarrollarlas. Hoy no se puede seguir dando más ética si no es una ética social. No puede haber otra ética. No puede haber otra. Lo digo yo que soy doctora en moral, justamente. O sea, no puede haber una ética que no hable de tierra, techo y trabajo. No se puede seguir hablando del destino universal de los bienes si no se dice a cuántos incluye ese universo, porque cuando lo dijo Santo Tomás, en ese universo no entraban los esclavos, como todos sabemos. También cuando Jefferson hace la Declaración de la Independencia, y dice, porque los hombres son todos libres e iguales, hablaba de los hombres nada más, no hablaba de los negros, ¿no? Entonces, estas cosas hay que situarlas, hay que ver el contexto de la época, entonces hay que volver a definir todo el tiempo qué significa esto de tierra, techo y trabajo. Pero además hay que salir también del localismo, ¿no? Yo lo que veo a nivel local es que la gente cree que todos los problemas son los problemas de Argentina. O sea, es ridículo que crean que el Papa se levanta como un peronista a la mañana para ver si va a joder a otro peronista. O sea, es el Papa. La gente no entiende, ¿no? Pero lean un poco de historia. Hubo reyes que estuvieron arrodillados 3 días en la nieve para que los reciba un Papa. Es un Papa y no es una cosa menor cuando el mundo está estallando. Yo creo que todavía no nos dimos cuenta de lo que está pasando. El sistema explotó. El Papa dice que hay que dar buenas noticias. Bueno, a mí no me sale mucho, más bien a veces soy pesimista, pero es terrible. Estamos quebrados. Solamente en Boston, ayer me decían mis colegas, cerraron 100.000 comercios que no van a abrir más. Se terminó la fiesta y, como dijo San Agustín en la Ciudad de Dios, ahora nos tenemos que hacer cargo. Esa fue la tarea de San Agustín. San Agustín escribe la Ciudad de Dios porque se terminó Roma. Roma cae, queda llena de ratas, se cubre Roma, no sé si ustedes saben, pero Roma desaparece. Era una colina de basura, los chicos jugaban a la pelota arriba de un baldío y abajo estaba la casa de las dinastías romanas. No había quedado nada en Roma, nada. La gente huyó de Roma, huyó por pestes, obviamente por pestes además, ¿no? Y la gente quedó sin identidad, porque sin comunidad no hay identidad. Ayer conté en esta conferencia, no sé cómo terminé contando la historia de Robinson Crusoe, para que la gente entienda lo que es ser un individualista, ¿no? Y decía que todos nosotros somos Robinson, si no nos damos cuenta que para estar haciendo esta parloteada a las 7 de la tarde, hay 1000 Robinson ahora que están poniendo el cuerpo, exponiéndose al virus, para que Néstor, Santi y yo estemos haciendo este divague sobre el Papa, ¿no? Entonces, cuando cae esa sociedad, la única que queda para dar identidad es la Iglesia Católica, y ahí empieza realmente la catolicidad, cuando la identidad me la da una religión que era universal. No es poca cosa eso, ¿eh? Había caído todo, y la única pertenencia era eso. Y quien de estas 50 personas que hay en el grupo alguna vez fue a un país donde no conocía a nadie, no de vacaciones a Disney, ¿no? Ustedes saben que hay un lugar donde pueden entrar y sentarse, y van a tener algo en común para hablar, y es una iglesia. Si están solos, se sientan en una iglesia en el último país del mundo, y hay algo en común con una persona ahí adentro. Es difícil de entender, pero quien pasó por esto sabe de lo que estoy hablando. Y esto lo vio San Agustín a la caída de Roma. Y él dijo, hay que volver a constituir la identidad, porque no puede haber hombres por fuera de la relación. Y ahí aparece el bautismo como si fuera un pasaporte, ¿no? El bautismo era la pertenencia.
lo que daba la identidad. Entonces, como dijo en la homilía el Papa el domingo, dice, miren, fue genial lo que dijo, ¿no, Néstor? Dice, miren, ¿ustedes creen que esos tipos tenían un plan? Dice, no, no tenían un plan, ¿qué plan? No tenían nada, ni se conocían, era una cosa mezclada ahí, y estaban ahí. ¿Y cuál fue el plan? Bueno, el plan salió de estar todos juntos, ¿no? O sea, está la comunidad presionada por una necesidad vital, y empieza a aparecer un plan porque si no nos comen los caranchos, es decir, es así. Y ahí aparece el plan. Ese plan es el espíritu, es la armonía. Entonces, en este mundo que ya se vino abajo, el Papa, porque estará asistido por el Espíritu Santo, porque tendrá buenos operadores, como dice esto, no lo sé. Pero sé algo que cada día, por lo menos a mí, se me aclara más, que está asumiendo la conducción de una nueva identidad, de un mundo que se está desmoronando. Nada va a volver a ser igual. Y tampoco el Papa quiere que la economía sea igual. Una de las cosas que aparece es que todo el mundo está tratando de reparar la economía, ¿no? Dice, no se trata de ver cómo reparamos para volver a abrir el shopping. Se trata de que tiene que haber otra economía. Y la misma gente que está festejando la Laudato Si y dando conferencias, muy peinadito, muy arreglado, está viendo cómo repara la economía que se rompió. Pero es que esa economía no la queremos. Y lo peor es que lo escucho de la misma gente que todos los días critica la economía. O sea, todos los días critican el capitalismo, el peronismo, todo. Y esos mismos tipos quieren que ese sistema... Entonces uno dice, la gente se escucha cuando habla o repetimos pavadas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me parece que habría que tomar conciencia, de la finitud, y que estamos, sin lugar a dudas, en un cambio que no fue una decisión nuestra, es una determinación de este salto tecnológico que es imparable, ¿verdad? Gente, abrimos a preguntas. Javier está ahí, puede ver quién levanta la mano, o visualmente o en el programa, y hacemos, tampoco para extendernos mucho más, porque vieron que en el Zoom tampoco es tan fácil sostenerse tanto, pero si alguno tiene alguna pregunta, levanta la mano, o por el sistema de Zoom, o visualmente, y tratamos de responder alguna cosa, o preguntas, o algún aporte que se quiera hacer. Leo Orlando, ¿te puedo preguntar cómo lo ves vos? Ahí detrás del barbijo, que estás en José León Suárez, en la trinchera del coronavirus, Pepe Di Paola, San Martín, el conurbano, entre la vida y la muerte, perdóname que te lo diga así, pero metiéndole. ¿Cómo ves esto desde donde estás vos? ¿Cómo andan? Yo llegué un poco tarde, disculpen. Solo una cosa, me gustó lo que dijo recién Emilce, de reparar lo que era, ¿no? Es cierto. Y acá, ¿cómo lo veo? Qué sé yo, estamos en unas semanas decisivas en cuanto respecto a lo sanitario, esperemos que siga dentro de todo controlado. Sí creo que algo que se venía repitiendo mucho antes de esto, y que ahora sí se toma fuerza, que hace un tiempito veníamos diciendo, ¿no? El Papa Francisco es uno de los pocos líderes mundiales, sino el único que realmente puede interpelar a la mayor parte del mundo hoy en día, que está planteando algo distinto, que está planteando un camino diferente, ¿no? Antes de esto, digo. Y ahora toma cuerpo más que nunca eso, ¿no? Frente a las locuras que escuchamos de gran parte de los líderes globales, la inacción de muchos otros, y otros que sí plantean, pero que no, que son líderes que plantean caminos interesantes, tampoco tienen el alcance y la fuerza que tiene Francisco. Me parece que tanto para el mundo académico, tanto para la gente en los barrios, el Papa está haciendo una voz que se la escucha, que nos puede orientar realmente a construir una agenda en lo ambiental, que no sea, como hablábamos la otra vez en el Zoom anterior, una agenda verde, progre, cool, sino
volver a centrar la problemática ambiental, reubicarla en el corazón de la problemática social de los países. Creo que también es un momento que nos puede dar, si los líderes nacionales son audaces, son creativos, la oportunidad de algo que también se repite mucho, pero que siempre es muy difícil, pero ahora sí puede estar la excusa para los gobiernos de realmente pensar la descentralización, la relocalización de estas megalópolis enormes que son casi insostenibles, y más en los países que tenemos vasta extensión geográfica, repensar cómo estamos viviendo, ¿no? También, obviamente, sin desconocer que la gente vive toda junta, porque las fuentes de trabajo que hemos creado están aglomeradas. Pero bueno, repensar todas esas dinámicas, esas formas de vivir. Veo que estamos en un momento muy complejo, pero que puede ser oportunidad para estas cosas, ¿no? Y después, bueno, en lo cotidiano está difícil, ¿no? Está difícil. En lo cotidiano y de cortísimo plazo está difícil. No sé, no puedo pensar a más de 3, 4 días vista. Acá estamos haciendo las cosas bien, ¿no? En Argentina, pero está difícil. No te voy a decir otra cosa, Néstor. Javi, ¿qué ves ahí en las preguntas? Gracias, Leito. Sí, acá en el chat pregunta Polo, una reflexión sobre la Torre de Babel y el don de hablar en diferentes lenguas del Espíritu Santo. Hablar en muchos idiomas. Yo digo una cosa, capaz que Santi o Emilce también tienen... Siempre me acuerdo, yo tuve el privilegio de conocer a los grandes teólogos de la liberación muy de cerca, confieso. También tuve el gusto de presentarle a algunos amigos, como a Santi, a quien le pude presentar a Leonardo Boff. Gustavo Gutiérrez tenía una interpretación muy interesante de la Torre de Babel, que decía que la Torre de Babel, la dispersión de las lenguas no era un castigo, sino que Dios intervenía en la Torre de Babel para garantizar la pluralidad de las lenguas, que las lenguas no se cerraran todas sobre sí mismas, ¿no? Que la intervención de Dios, como siempre, decía, no es para castigar, es para que haya más vida, ¿no? Y yo creo que ahí hay un salto para hacer en el sentido de cómo interpretar a Francisco, no interpretarlos bajo un solo lenguaje hegemónico. Cómo interpretar la pandemia, no interpretarlo bajo un solo lenguaje hegemónico. Y una vuelta de tuerca más, porque el capitalismo actual hace de la dispersión su hegemonía. Y entonces, medio paradójicamente, hay que poner una línea, porque la diversidad en general es, vieron el pluralismo, las opiniones, todas esas pavadas así. Yo tengo mi opinión, mi verdad, al final termina siendo que la gente queda abandonada a su supuesta propia verdad, que en el mejor de los casos es su opinión, y en general muchas otras veces es algo que escucho en la tele, ¿no? Entonces, el tema es cómo garantizar una palabra potente, y yo creo que ahí hay un trabajo, yo les hago una apuesta, los 80 que más o menos estamos en este Zoom, somos trabajadores de la palabra, más o menos, pero somos. Y entonces tenemos ahí una tarea fundamental sobre cómo leemos a Francisco. Todo el final de Evangelii Gaudium, por ejemplo, tiene una parte maravillosa sobre cómo se hacen las homilías. Y si yo fuera cura, me quisiera cortar la sotana con una galletita para ver las críticas que hace. En el sentido de decir, la palabra tiene que tener potencia. La palabra tiene que tener potencia. No se puede estar en la inercia, y lo vemos en el discurso militante. Emilce, vos seguramente lo ves en la sanata de los papers, ¿no? Donde no hay ninguna valentía para hablar, no hay ninguna, vamos a poner una cosa, es clásico conectar la Torre de Babel con Pentecostés, y entonces el tema del coraje, el tema de la parresía, ¿no? A romper con el interlocutor, en el sentido de conectarlo, pero romper, salirse del registro. Y yo creo que ahí tenemos un desafío muy importante, es el mismo desafío que tiene toda la Iglesia, cuyo lenguaje está prácticamente muerto. Vale desde nuestros obispos hasta cualquier cristiano, hasta lo que seguramente Francisco vive, salvo Zampini y 2 o 3 más en la curia, ¿no? Donde el lenguaje está muerto. El lenguaje está muerto. Y entonces hay que ponerle otros colores, hay que traducir a otro lenguaje. Nosotros con Santiago, en Fractal Francisco, lo que decimos, traduzcamos a Francisco al lenguaje pop,
pongámosle poco de lisergia, de color, de emoción, porque si no, se muere. Entonces ahí hay un gran trabajo de valentía de la palabra que creo que todos tenemos que, dos cosas, tomar el riesgo de hacer y animarnos a disfrutarlo, porque creo que mucha gente no es valiente porque no se anima a disfrutar la valentía, ¿no? No sé cómo lo ven Santi o Emilce. Alguien pidió la palabra y se la voy a ceder, pero yo creo que fuera de los católicos, la gente se anima a hablar en confianza con el Papa. Dentro del catolicismo, siguen mirando a ver si el cura o el obispo no los va a retar por lo que está diciendo. Y el Papa hasta debe decir, larguen con el clericalismo. Y la gente va y le pregunta al obispo, ¿puedo dejar de lado el clericalismo? Bueno, así no. Ahí, antes de dar la palabra, Sí. es el momento justo para decir que en breve, será mañana o pasado, vamos a sacar la edición de la Laudato Si, que ya hicimos, pero no la tradujimos nosotros, está traducida en el sitio del Vaticano, pero las ediciones en chino, en inglés, en ruso, en latín, y estamos viendo si podemos resolver el tema del guaraní. Pero hay que sacarla ahí al lunfardo estamos, también, ¿eh? Hay que sacarla al el lunfardo. O el lenguaje Así que, tumbero. El lenguaje tumbero. exacto. A ese le pedimos ayudas a Biagini. Ahí le damos la palabra a Feli Prato, que había pedido hace un rato. Hola compañeras, compañeros, no sé, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, esta pregunta va dirigida especialmente a Emilce, a quien ya le comenté que la admiro. Ella es, como ya dijeron, su quehacer filósofo lo compartimos. Y bueno, en mi especialización o mi interés más por la cristología feminista o la rama feminista del cristianismo, acaba la pregunta, ¿no? ¿Qué tenés para decirnos a las militantes, no solo en el plano académico, sino también barrial, por la lucha del rol de la mujer en la iglesia, ¿no? Y porque se da este factor que vos nos decías anteriormente del tiempo, y aprovechar el tiempo, y aprovechar el ahora, y que tenemos un papa argentino, que fue director del Máximo donde yo estudié, que bueno, se dan muchas cosas donde la teología y la filosofía de la liberación evidentemente van efervesciendo, ¿no? Y acá la pregunta, ¿cuál es qué nos recomendarías en la lucha hacia las mujeres que peleamos por nuestro diaconado, por nuestro lugar como sacerdotisas también, como un rol más presente, más allá de las disidencias que pueden haber, por supuesto, en el grupo con respecto a esto, para el rol de la mujer, ¿no? En la iglesia? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, muchas gracias por la pregunta, por el reconocimiento. Siempre tuve la fantasía de ser una sibila. Me hubiese encantado ser una sibila. ¿Vos sabés lo que son las sibilas? Milce, ¿vos querés estar pintada en la Sixtina? Decí la verdad. Sí. Y además entreno para tener músculos, porque las sibilas tenían cuerpos masculinos. Mírenlas. Y las sibilas eran maravillosas, porque decían cualquier cosa. Y los hombres tenían que interpretarlas, ¿verdad? Porque a los hombres no se les ocurrían esas cosas. Pero esas cosas que decían las mujeres eran tan incomprensibles que precisaban un hombre que las pusiera en palabra. Bueno, ese es el relato. Y esto dije la primera vez que Monseñor Lugones muy valientemente me dio la palabra, creo que estaba Néstor Borri y Santiago, en un encuentro en Tanti. Y me dio la palabra a mí, y yo lo primero que dije es: gracias, Monseñor, puedo decir cualquier cosa, porque total, diga lo que diga, nadie va a creer que lo que estoy diciendo es verdad porque soy mujer, ¿verdad? Entonces creen que las mujeres dicen cualquier cosa y están locas. Esto es la historia de la humanidad. Pero eso te da una ventaja, ¿sabes? Que podés decir lo que se te da la gana. Y yo no sé cómo pelear el lugar de la diaconisa y la sacerdotisa. No lo sé porque no fue mi carisma en la vida. Yo tengo un rol dentro de la iglesia como laica y no sabría cómo pelear ese espacio. Sí te puedo decir cómo pelear mi espacio. Pues no peleé mi espacio. Traté de ser lo más mujer que pude, y como diría Tita Merelo, con eso a más de un gil dejé de a pie, ¿verdad? Los que saben algo de tango
van a entender lo que digo. Eso no es un conocimiento científico, es simplemente cómo me moví yo en ese mundo donde todos mis amigos son curas, todos, Santiago lo sabe. Mis hijos dijeron un día, mamá no tiene amigas mujeres, le dijo uno al otro. ¿Te diste cuenta? Se puede, hay espacio, hay de todo. También me han cerrado espacios hombres en otros lugares. En general no tuve ese problema, pero no por eso digo que a las mujeres les va bien, no, a las mujeres les va muy mal. Pero yo no soy la mejor indicada para decir qué hacer, porque la verdad es que tuve que aprender a ser como un hombre para que los hombres me escucharan, ¿no? También. Entonces, la verdad, no soy la mejor para dar el consejo, pero tampoco nunca me preocupé, siempre dije lo que me pareció y a veces me escucharon y a veces creyeron que decía cualquier cosa porque era una mujer y me dejaron seguir sentada en el lugar y acá estoy. Néstor, ¿vos querés agregar algo? Sí, quería decir una cosita para la compañera y me meto, Emilce, perdón, si bien la pregunta es dirigida a vos. Yo creo que ahí el gran desafío es salir de todos los saberes y todos los discursos excesivamente identitarios. Y al mismo tiempo reforzar los discursos y los saberes identitarios que puedan disrumpir, que puedan abrir el escenario de los saberes. Yo creo que tenemos 3 o 4 problemas en cuanto a cómo se recibe o se retruca lo que dice Francisco, que tiene que ver. Una, y también pasa con la transformación social en general, ¿no? Una, el excesivo aprecio o la excesiva hegemonía del saber experto y las jergas, ¿no? Y hay jergas de la experticia, hay jergas del activismo, hay jergas de la sacristía, hay jergas de las camarillas políticas o de las élites. Ahí hay un gran trabajo, y conectando con la pregunta anterior, para mí es una pregunta, ¿cómo combinar lo que disrumpe con algo específico con hablar para todo el pueblo? ¿No? Y en el caso del feminismo y el planteo de las mujeres, si bien quiero ser muy prudente al hablar de esto, entre otras cosas porque soy varón, y porque en general en esto sí hay que ser un poco prudente, hasta casi episcopalmente, ¿cómo abrir para hablar para todos, ¿no? Y que el discurso realmente abra. Y entonces esa dialéctica entre hablar en lo específico y abrir es un desafío muy, muy, muy grande. Eso nomás. Ahí no sé si Feli quiere agregar algo que con la mano. No, agradecer nada más a ambos por los aportes. Muchas gracias. Y por el espacio. Buenísimo. Entonces le damos la palabra a Ale Novoa. Sí, gracias. Bueno, primero saludar este espacio, la verdad que es un lujo y celebrarlo. Yo me había quedado hace largo rato atrás, me gustó lo de juxtaposiciones incómodas. Y lo linkeaba también con otra parte que me gustó mucho, que fue la primera intervención de Santi, la cosa de ser, él había dicho, críticos y audaces. Una compañera acá en el chat mencionaba, bueno, empecemos a ponernos de acuerdo para el día después. Simplemente yo venía pensando que, por lo menos es opinión personal, yo creo que esta cuestión de las juxtaposiciones incómodas se tienen que dar, tenemos que aprender y hasta forzarnos, diría, a conversar con otros. En lo personal me aburren un poco los espacios excesivamente católicos, siempre hablamos entre católicos y todos con el mismo discurso y todos más o menos entendemos la misma. Recién Néstor dijo jerga. Y vamos a la política y todos cantamos que somos, porque somos argentinos, populares, somos peronistas. Y me parece que por dónde llevaría yo lo de las juxtaposiciones incómodas y por dónde llevaría yo lo del día después y a dónde me gustaría llevar a Francisco y la Laudato, o sea, cómo construiría el día después que soy, que mañana, que es ya arrancando de cenar, es en esto, en la construcción de una agenda, las prioridades, tejiéndola un poco con los completamente otros, ni católicos, ni perucas, ni argentinos, si querés, y ir hilvanando y discutiéndola ahí, y a mí me parece que
la fidelidad se juega en el contenido de lo que lanza Francisco en las 3T, la Laudato, en el Hagan Lío. Me parece que la fidelidad se juega en la propuesta, en el contenido que tira Francisco, romper un poco las estructuras. Entonces, cuando lo de la compañera hace un momento, es un cuestionamiento hacia hacia dentro de la institución eclesial. Lo mismo pasa en la política, hacia dentro del partido hegemónico, el peronismo, el PJ, o hacia dentro de la... Digo, me parece que es un momento de agarrarnos la fidelidad a las 3T, si querés, al contenido, a la propuesta, al Hagan Lío, y desde ahí ser críticos, y si hace falta romper un poco, y si hace falta romper todo, esas estructuras rígidas que nos dieron el mundo que conocemos ahora, y que me parece que es un momento de replantear el mundo entero. Entonces, esta cuestión de fidelidad a los contenidos y romper un poco los continentes, romper un poco los aparatos, sea institución eclesial, institución política, institución, etcétera, etcétera. Lo dejo. Le damos a Juan la palabra, que está ahí en la mano. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Juan José, yo soy de Boulogne. Los que conocen Novoa y los que conocen la zona, vivo cerca de Zarratea, en límite de Boulogne y José León Suárez. La verdad es que primero les agradezco a todos, porque la verdad que los aportes son maravillosos los que hace cada uno de ustedes. Yo querría recalar en 2 o 3 conceptos que se fueron volcando y que me parece importante poder observarlo, ¿no? A mí, yo tengo la sensación, ¿dónde está? Bueno, disculpen, pero no lo conozco, de los 3 que tomaron la palabra, Emilce hablaba de un lugar donde, que la iglesia era un lugar donde podíamos encontrar como un lenguaje común o lugares comunes, lo refería a aquellos que tuvieron la oportunidad de viajar a lugares donde nadie, era una metáfora interesante. Y yo lo tomo a esto porque a mí me da la sensación que hemos atravesado en la historia reciente de la iglesia un lenguaje de la iglesia que estaba escindido del lenguaje del mundo. Y tengo la sensación que Francisco vino a devolver esa comunicación con el mundo y a plantearnos a nosotros una misión concreta para poder realizar, ¿verdad? Digo, esta sensación de lo que plantea Francisco de la iglesia desde los pobres, es el planteo revolucionario que vuelve a instalar Francisco en el seno de la iglesia. En primer término eso. Y además, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta que las presencias de Dios no son individuales, sino que son colectivas. Y por lo tanto, yo creo que hay un signo de los tiempos importante que está poniendo Dios en este tiempo, que no se centra exclusivamente en Francisco, sino de alguna manera en la Argentina. Y donde el peronismo tiene mucho que ver con todo esto. A mí me parece importante tenerlo en cuenta, porque yo creo que nosotros estamos con un grado de ansiedad muy grande. Queremos transformaciones inmediatas, lo vemos a Francisco con tanta fuerza. Y tal vez tenemos que tener conciencia de los procesos que estamos llevando adelante en nuestra propia historia. Yo creo que no fueron en vano los encuentros de Francisco con Cristina, ni fue en vano el proceso y los encuentros que está teniendo Francisco personalmente y telefónicamente con Alberto, porque creo que se está generando procesos de cambio importantes donde Argentina tiene algo para transmitir a la iglesia y al mundo, diría yo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque si tomamos hace algunos años nomás, hace poco tiempo, el segundo encuentro de los movimientos, este encuentro que se hizo en Bolivia, donde estuvo el Papa, los encuentros de los movimientos populares, ¿no? Donde planteó el proyecto, el programa Techo
tierra y trabajo. Nos parecía como que Bolivia venía desarrollando como una especie de hegemonía ideológica y militante en la región, en América Latina. Y yo creo que ese rol, en definitiva, en la destrucción de todo proceso progresista en América Latina, ha recalado en el proyecto y en la construcción que nos estamos dando concretamente en Argentina. ¿O acaso nosotros pensábamos que era posible la unidad del campo popular que estamos logrando en este tiempo hace 4 años atrás? Donde estaba el espacio del campo popular partido en 1000 pedazos y no había proyecto. Y me parece que esto tiene que ver con todos estos mojones que se vienen dando, desde la Laudato Si, desde la proyección que estamos teniendo. Perdón, y ya termino, ¿no? Quiero simplemente decir esto, me parece que hay cosas que se vienen dando. Estamos muy ansiosos por el cambio ambiental, medioambiental, pero me parece que hay proyectos de unidad, que hay proyectos donde el INTA, el INTI, los trabajos que se vienen haciendo de realización en común, nos están marcando una etapa que me parece muy importante construir. Lo último, creo que también hay un proceso de transformación en el ámbito de la iglesia, y la iglesia local, donde se está incorporando la mujer con otro vigor, y donde se están cambiando algunos lenguajes y algunos contenidos. Nombraban a Lugones, y hay una serie de obispos que también creo que están modificando. Y por último, yo creo, lo último, prometo que es lo último. Creo que hay también marcos de procesos que tenemos que tener en cuenta. Digo, yo creo que techo, trabajo y tierra es la concreción de lo que decía Puebla cuando hablaba del bien común, ¿no? Que concretamente decía la realización cada vez más perfecta de la común dignidad, que lleva a evitar la explotación del hombre por el hombre y poner en común incluso bienes particulares. Y creo que ese proceso se está dando. Bueno, ahí ya, para ir cerrando, le damos la palabra a Franco. Un momento. Le damos la palabra a Franco y después Emilce, Santi y un servidor decimos algo y cerramos. Dan ganas de seguir, pero... Sí, había varios que estaban ahí con ganas. Si no, lo que podemos hacer es esto, hagamos 2 o 3 comentarios más que circule y después hacemos el cierre breve. Vale. Gracias. Bueno, mi nombre es Franco, vivo en Bahía Blanca. Gracias por el espacio. Simplemente quiero traer un solo verbo, en esto en función de que decía Emilce lo importante del actuar, del salir afuera, ver, juzgar y actuar, ¿no? Ese que termina ahí. Creo que de las personas, como decía un poco Néstor, que hay acá, pueden haber muchas personas que tengan una acción, una calidad, una acción concreta, incluso fuera de algún ambiente eclesial. Y quiero traer un verbo que es muy importante, que es el de acompañar. Yo creo que a veces te puede tocar estar en un rol de estar como en la trinchera, del estar ahí afuera, puede ser por fuera de algo eclesial, y a veces sentir la soledad de la lucha. Es decir, esa distancia, esa falta de hermandad. Y yo creo que ese verbo es muy importante, el acompañar. Es decir, no solo, a veces no podés estar en todas las trincheras, o a veces no podés estar en una trinchera por distintas razones, porque te llegó la misión familiar, o no sé, o cierto momento de la vida, o lo que fuera, pero ese sentirte acompañado es muy importante. Entonces, no solo hacer esta invitación que nos interpele de qué acción tengo hoy para entregar, porque el tiempo es finito justamente, sino a quién tengo para acompañar, en ese gesto de llamar, de estar, acompañar y alimentar esa esperanza que le da acción a esa persona para salir a esa periferia, para ofrecer su vida, su acción y su acción concreta de caridad. Gracias. Bien. Sí, ahí hagamos una rondita más. Creo que había 2 o 3, Paula, Felipe y no sé si Fer. Hagamos esos últimos 3 que eran los que habían pedido, me parece, y hacemos un cierre. Breve, obviamente.
Paula, ¿habías pedido? Felipe o Paula, Vamos. los perdimos. Ahí entró Feli. No, una cosita chiquitita de Néstor, la parte que vos dijiste dos cosas. Uno, que a veces descubrimos que Francisco es católico. Dos cosas. No, que Francisco es católico a veces, ¿no? Y que sí, en esencia, el tipo, ¿de dónde no nace un repollo? Está bien que ustedes hacen muy bien el planteo del factor Francisco, que es mostrar toda la influencia en su hermenéutica de la argentinidad, de la experiencia, de la historia, de la construcción, todo, pero a fin de cuentas el tipo todos los días se despierta y lee el breviario. La misa, habla del Evangelio, etc. Y después la otra parte que vos citaste, el Evangelii Gaudium, a lo último cuando le dice a los curas cómo debe hacer la predicación, la homilia, alguna cosa, dice, tiene que ser concisa, corta, no más de 8 minutos pide. Y después lo siguiente dice, si se pasan hablando tanto de doctrina, tanto de cosas, viste, por ahí más general, si se pasan hablando hasta mucho tiempo del Papa, lo hacen mal, tienen que hablar de Jesús. El centro tiene que estar en Jesús. Y lo que digo es, no sé si les pasa a veces cuando hablan con alguien de las cuestiones políticas o de las cuestiones más, viste, que te llevan a la trascendencia, y le dicen algo al Papa y bueno, el Papa, uno más. Ahora, cuando vos le vas con un discurso más, viste, con una cita de Jesús, con algo religioso, ahí ya como, este me está yendo con algo más sustancioso. Y hay una cuestión que es interesantísima de este último proceso regional, empezando, si querés, con lo de Trump, tenemos la parte ahora, bueno, del pueblo de Brasil, de Bolivia, etcétera, que era un discurso religioso lo que daban los tipos. Los tipos hablaban de un Jesús, pero el Jesús malo, no el nuestro, digo, en un sentido. Hablando de otra cosa. Hablaban hasta de ni siquiera decían Evangelio, decían Biblia. La Biblia, hablaban de Dios. Y eso es lo que los tipos lograron, en un sentido lograron su construcción y así ganar, y en un sentido generar cierta cosa de poder. Así que para mí la parte que también cuando tenemos que hablar bien de todos estos temas, ir, no digo estudiada, pero ir sí con un poco más de lo que es la raíz de Francisco, que en definitiva es el Evangelio. Entonces, ahí pienso que en la comunicación de estos temas es más fuerte. Mira, recién tenía acá el Nuevo Testamento en mano, abro así, random, cualquiera una página, es cuando Jesús dice qué difícil va a ser rico entrar al reino de los cielos, en el Evangelio de Marcos. Ahora, si yo te digo, che, qué difícil va a ser un rico entrar al reino de los cielos, y digo, lo dijo Gramsci, y el tipo ya no te escucha. Cuando le decís, che, el hijo de Jesús, esperá, ¿cuándo? Me la perdí, dice. Me la perdí, esa parte en misa. Entonces pienso que por ahí hay que recuperar esa parte porque se dijo mucho también esto de que Francisco quiere, lo cita Perón, mejor que decir es hacer. También hay que la parte que también que es la que él pide. Ir más, viste, vuelvan a la raíz, que es en un sentido de la parte que nos está renovando en la iglesia, volvamos al Evangelio. Así que pienso que por ahí eso es una parte del discurso que hay que analizar a la hora que comunicamos, ¿viste? Ir a lo concreto, ¿viste? Cuando uno hasta lee literalmente, dice, puta mierda, va a estar jodido ir al cielo. Igual, déjame decirte una cosa hacia el paso. Francisco te diría, si hace falta, citen el Evangelio, si hacen falta, citen a Gramsci, y si hacen falta, citen a Rafael Acarrá, digamos, todo. Como alternativas. No, pero es una parte que a mí me chocó, la de, viste, cuando hablas alguien con el Evangelio, especialmente por uno en los católicos. Vamos a decir la verdad, está bien, tenemos leído. O sea, es como, es el libro desconocido, toda esa cosa. O sea, no es que la tenemos memorizada. Entonces, cuando vos le vas a uno y el otro, ya viste, cuando dice, este leyó el Evangelio. Entonces, es otra cosa. En fin, es un pequeño comentario de eso. Esa luz que tenés atrás, Felipe, ¿qué es? ¿El Espíritu Santo? Perdón, este bicho ahí. Para ir cerrando ahí, si Paula quería agregar algo ahí cortito, y si no ya le damos la palabra a Néstor, Emilce y Santi, para ir cerrando ahí la ronda. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, es mi primera intervención en estas reuniones, así que quería contarles que yo soy una joven de 35 y recientemente contagiada de toda esta, de esta vorágine que nos propone
o vorágine, al menos para mí, Francisco. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Porque yo por ahí veo que se me entrecorta. Y por ahí, a modo de balance, que era un poco la propuesta de esta reunión, contarles que como contagiada nueva, me di cuenta que era peronista hace pocos años, como 10 más o menos, y por lo tanto me di cuenta también que era cristiana, así que bueno, todo lo que hoy mencionaron para mí son aportes maravillosos, porque yo recién estoy como leyendo sobre todo esto. Lo escucho a Francisco porque me parece que es el líder a nivel mundial que está planteando cosas novedosas. Y bueno, nada, dejarles un agradecimiento porque yo llegué a Factor Francisco gracias a Saborido, y a Saborido gracias a Capusotto, y así que muchísimas gracias. El apóstol y Pedro fueron muy Saborido. buenas fueron muy buenas todas las reuniones. Yo los videos que vi, la verdad que me ayudaron muchísimo. Y por ahí, como pregunta o para oportunidad, lo difícil que es poder llegar a los jóvenes, porque a mí me resultó difícil como joven de 35, entonces pienso en cómo llegar a otros jóvenes. Y hoy hablaban de contagiar, y bueno, yo me estoy contagiando y espero poder contagiar a muchos más. Nada, muchas gracias. Maxi, ahí que me habías pedido. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, noche a todos y a todos. Un minutito, es retomar de todo lo que se charló, lo que dijo Emilce, algo de las tantas cosas que dijo Emilce de esto de la ética. Con retomar o poder pensar la ética, el sentido del bien común y todo. Y yo voy a citar a Perón, ya que se citaron a varias personas, y que en comunidad organizada Perón permitido, Maxi. En este Zoom está permitido citarlo y hay indulgencia plenaria al respecto, te quiero decir. Aparte debemos la charla de comunidad organizada, pero bueno, habla, Perón seguramente retoma un pensamiento de lo que es la ética, ¿no? Que dice que es el sentido último, la corrección del egoísmo, ¿no? Me parece que también Perón va a hablar de, y el plan de resurrección, y digamos, lo que dice Francisco, también va a hablar, Perón va a hablar del hombre, y la mujer obviamente, tiene que tener una misión en cada momento, ¿no? Y en plan de resurrección también se habla del tiempo, ¿no? De estar haciendo algo el tiempo. Entonces me parece que esto de pensar una nueva ética sirve para la reflexión y para la acción. No nos quedemos en la reflexión en el mundo ideal, porque justamente si algo quiere Perón o estableció Perón es justamente la acción, igual que el Papa en este momento, ¿no? Me parece que para ir y suprimir o tener una mirada, mejor dicho, no suprimir, una mirada más elevada en las contradicciones, en esto que decía del compañero del hablar para el partido o de la iglesia, del partido político, ¿no? De la Iglesia Católica, hablar para la Iglesia, me parece el pensar, el reflexionar y el actuar sobre una nueva ética es importante. Solamente eso. Gracias por el espacio. Gracias, Maxi. Bueno, ahí le damos la palabra. Bueno, ¿estamos? Santi, dale. Sí. Bueno, no sé, si quedó alguien ahí sin hablar, bueno, el Zoom es tirano, vamos a decir así. No, pero me quedo, creo que tratando de juntar un poquitito todo, y que es un poco también lo de Laudato Si como modo de balance, que es, hay un ejercicio, por supuesto, de realidad efectiva, usando categorías así evangélicas o de Perón, ya se mezcla todo. No, pero hay una dimensión de la realidad efectiva, pero yendo también más al plano de la comunicación, surgieron varias cosas acá. Y esto directamente con Paula. Más allá de que para nosotros, yo me crié cagándome de risa con Pedro Saborido,
pero también Pedro Saborido, más allá de que es un lujo poder hacer algo con Pedro, sabemos que es un vector de comunicación. Sabemos que es a donde también hay que hacer llegar este mensaje de Francisco, decodificándolo, sabiendo traducir su potencia, y para que sea, y esto lo conecto también un poco con lo que decía Feli, saber cómo dar la puerta de entrada para poder dar con la fuente. Porque en definitiva, lo que nosotros creemos, lo hablo personalmente, pero creo que también puedo extenderlo a Néstor y a Emilce, es que en la fuente última está la potencia, y en verdad, si hay algo que tiene que pasar en este mundo para que efectivamente se transformen las estructuras, es que también tiene que haber una conversión de las subjetividades, de las almas. Y en ese sentido, sí, para cerrar, me parece que si hay algo que supieron hacer, recién se hacía mención a estos nuevos, esta mezcla de los populismos cruzados con pentecostalismo, si hay algo que supieron hacer es apelar a la comunicación popular y nunca renunciar a ella. Creo que hay algo que nosotros no podemos renunciar, es a eso, a una comunicación popular, pero no una comunicación popular solamente como medio alternativo, sino poder asumir la masividad con la contradicción de la masividad, con la complejidad que también tienen los medios masivos, pero ir por eso, escala grande, porque si no también ahí perdemos terreno. Así que un poco también creo que ese es el desafío de la Laudato Si, bueno, ¿cómo la ponemos en escala? ¿Cómo la ponemos en escala? Emilce. Bueno, nada, maravilloso, me encantó estar acá con Néstor y con Santiago, los quiero mucho, los admiro, y también agradecida a toda la gente que está y que nos escucha y que nos pregunta. Solo retomo lo último, cuando dijo, no me acuerdo el nombre del último joven que habló, y dijo, habló de la ética, sí, y yo digo, el problema es que hay gente patética. El patos es lo contrario del ethos, ¿no? El ethos es una construcción social. Para bien o para mal, los argentinos no frenamos en el semáforo. Eso es parte de nuestro ethos. Y el patos es el individualismo, ¿no? Alguien es patético cuando no puede salir de sí mismo. Y a veces lo patético es parte de nuestro ethos también. La ética tiene que ser una ética con el pueblo, y nadie toma Roma si primero no tiene el pueblo de su lado, ¿no? Eso hizo César. César puede entrar a Roma porque primero conquistó las Galias y cuando tenía el pueblo con él. La última carta que le manda el Papa a Juan Carlos Escanone, ya que lo nombraste, leí, no la sé de memoria, pero le dice, tuviste éxito en la vida porque te pusiste del lado del pueblo. Eso le dice Escanone, ¿no? Su compañero de vida de toda la vida. Y solo tiene éxito el que se pone del lado del pueblo. Y el ponerse del lado del pueblo es esto: en Argentina se llamará como se llamará, peronismo, en otro país tendrá otro nombre, pero el Papa se pone del lado del pueblo, como dijo Felipe, siguiendo a Jesús, ¿no? Jesús se puso del lado del pueblo, y creo que el mensaje que nos da el Papa es ese. Y creo que nosotros tres nos ponemos del lado del pueblo, ¿o no, Néstor? Así es, así es. Así es. Sí, yo diría, Emilce, ¿sabés qué me venía a la mente? 4 cosas voy a decir. Una, la década pasada fue todo el tema de reinsertar en la reflexividad, digamos, y en el discurso político el tema del pueblo y el populismo, ¿no? Hablando de los muertos queridos, seguramente vos tenés también, además de Escanone, cerca a Ernesto, a Laclau, ¿no? Yo creo que la tarea siguiente es poner otro estigma, que es el tema del mesianismo, que por ejemplo los europeos siempre se escandalizan cuando hablamos de mesianismo. Francisco trae eso, no solo populismo, también vamos a ser mesiánicos. Hace falta argentinos para que digan eso en la escena global. Esa es una cosa. Y eso le agrega a las 3 T de Francisco, que son tierra y techo y trabajo, el tema de la trascendencia. Y un mesianismo que va desde el Cristo cósmico de Teilhard de Chardin
hasta el agua que reclamaba Ramona Medina en Retiro. Eso es una cosa. Y después quiero contar una cosa. El 13 de septiembre del año pasado con Santiago estuvimos con el Papa charlando de Factor Francisco. Y les quiero contar 3 cosas que creo que sirven para jalonar un poquito lo que me parece que tenemos como tarea. Cuando llegó el Papa ahí a la salita de 3x4 donde atiende a la gente, nos dijo: disculpen, ¿de qué teníamos que hablar? Porque esto es un quilombo, decía, ¿no? Y creo que esa es la sensación que tenemos todos en el medio de la pandemia, cuyo significado, por otro lado, ustedes saben que el significado etimológico de pandemia es para todo el pueblo. Así que creo que tenemos una tarea muy pandémica en medio del quilombo, por decirlo de algún modo. En un segundo momento le mostramos con Santiago al Papa, algunos de ustedes conocerán lo que es la portada de Factor Francisco, que es una especie de collage pop, donde hay multiplicidad de personajes. Y nosotros dos, así medio agrandaditos incluso, decíamos, a ver, ¿qué va a decir de este collage sin límites que le hicimos? Y entonces el viejo mira ahí lo que le mostramos, nos levanta la vista y nos dice: faltan un montón, ¿no? Y entonces ahí creo que ahí también hay un signo de lo que hay que hacer con el discurso, con los planteos, con la profundidad de la reflexión, con cuántos hay que hablar. Y lo último que nos dijo cuando nos despedimos de él, cuando ya nos íbamos a ir de la residencia de Santa Marta, fue, nos paró ahí un poquito ahí, ¿no? 2 cosas. Una fue: les pido un favor, no me mitifiquen, o no me mistifiquen. Hay un pequeño matiz entre mitifiquen y mistifiquen, pero los dos consisten en decir: no se agarren a mi figura de una manera que les quite responsabilidad a ustedes. Por lo menos, creo que Santiago también, pero yo por lo menos lo leí así, ¿no? No jueguen a hacer francisquismo, hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y la otra que nos dijo es: voy a anotar en mi diario que estuve con 2 locos, a lo cual medio que le respondimos: anote que estuvimos 3, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay una invitación realmente a la locura. El loco es un poco el que dice lo que nadie dice, el que dice lo que nadie dice. Estos días Francisco beatifica o canoniza, no estoy seguro, a Michel de Foucault, al santo del desierto de Argelia. Yo siempre lo asocio con Michel Foucault, me gusta hacer la confusión. Y Michel Foucault también habla de la parresía, y el parresiasta, en un libro muy hermoso que tiene que se llama El coraje de la verdad, dice: el parresiasta es el que se anima a decir la verdad a pesar del costo que tiene, a pesar del costo que tiene. Y yo creo que sea en el mundo de la política, en el mundo de la pastoral, en el mundo de la teología, en el mundo del periodismo, de la academia, de la vida cotidiana, o cualquiera sea el círculo de conversaciones en el que estamos, o cualquier Zoom en el que estamos, el desafío que tenemos es ser valientes, elegantes, bondadosos, pero en todo caso parresiastas, o sea, corajudos, antes de que se acabe el tiempo, para decir lo que hay que decir, haciendo un eco de Francisco, que no es repetición, sino operación, y es valentía, y es capacidad de ver lo que hay que decir para todo el pueblo. Eso quería decir. Así que bueno, gente, ahí estamos, ¿no es cierto? La seguimos otro día, hacemos otras. Hacemos una foto con saludito, típico ritual de Zoom. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Emilce. Gracias a todos. Emilce, gracias a todos. Los muchos amigos que están también. Gracias. Muchas gracias. Un gusto realmente. Hasta luego. Nos vemos. Grande. Chao, chao. Gracias. Los quiero. Gracias. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. ¡Viva Perón! Eso. Laudato si. Gracias.